Mm, No te había visto. Ven, acércate. Toma asiento. Yo soy el cuervo y estos son mis relatos. En una noche tranquila y calmada, un ser de oscuridad rondaba en las penumbras, transportándose por las sombras, hasta que divisó una habitación de paredes azules, con algunas nubes pintadas en el techo, diversos juguetes regados por el cuarto y un closet enorme donde la criatura se escondió, y enfrente del mismo una cama acolchada, cubierta por cobijas afelpadas, las cuales recibirán el cuerpo de un niño de 12 años de nombre Víctor, que dormía plácidamente. El silencio espectral de la habitación solo era interrumpido por la suave respiración del niño. Aquel ser posó una mano en la puerta de madera del closet y lentamente comenzó a abrir la puerta, mientras una ligera risa grave y fantasmagórica se hacía presente, resonando en cada pared de la habitación, creando un eco aturdidor, provocando pesadillas e incomodidad en el sueño del joven. Ligeros quejidos se volvían más fuertes, hasta que el niño se levantó casi de un salto, quedando sentado en su cama. Aquellas carcajadas espectrales habían desaparecido, dejando el cuarto en silencio de nuevo. Mientras sudaba en frío, sus exhalaciones eran erráticas y frenéticas. Cuando Víctor logró relajar su respiración, notó la puerta de su closet entreabierta y al enfocar la vista logró ver un rostro que se asomaba sin ningún tipo de facción en ella. Solo estaba la silueta de un rostro que se asomaba. El miedo se arremolinó en su estómago, pero más que miedo, su sentimiento principal era curiosidad. Curiosidad de saber si todo era una alucinación o algo más. Sus sospechas se aclararían más pronto que tarde cuando aquel ente comenzó a abrir aquella puerta más y más, hasta que del closet salió aquel ser, un ente de piel acartonada, con ligeros rasgos de desnutrición y tez blanquecina. Salía del fondo del closet. Usaba los brazos como apoyo, sosteniéndose de las puertas del mueble. Sus piernas salieron una detrás de la otra y con gran agilidad comenzaron a erguir aquel cuerpo escuálido. La oscuridad no dejaba ver mucho del ente, solo sus brazos y su cabeza que miraba hacia abajo, ligeramente iluminado por los tenues rayos de luz que entraban por la ventana. Unos instantes bastaron para que aquel monstruo levantara la cabeza. En su rostro no se mostraba algún rastro de nariz, pero su respiración se volvía presente. Una respiración pesada, entrecortada, se emparejaba el ritmo y el volumen de la respiración del niño, de que los rostros sin facciones ni rasgos. Aparecieron ligeras grietas que lentamente se volvían espirales negras, que se volvían cada vez más grandes hasta abarcar el tamaño de sus respectivas cuencas. Y del centro de aquellas espirales apareció una luz tenue que se volvía más intensa hasta llegar a ser un punto realmente notable en la oscuridad, perfectamente visible, y por encima de su mentón la piel comenzó a estirarse hasta generar grietas de donde emanaba aire pútrido y pestilente, que obligaron al niño a taparse la nariz con las dos manos. Un ligero eco volvió a hacerse presente. Era una risa que asesinaba una vez más la tranquilidad del cuarto. Al desaparecer la risa, una voz áspera, seca, casi gutural, se escuchó levemente, pero cada frase inundaba de tal manera el cuarto que generaba un eco infinito. Tranquilo, pequeño niño.
Solo quiero jugar. Algo. No pienso hacerte daño. La voz del ser se entrecortaba en cada palabra, generando una respiración gutural, pero en ella emanaba dolor. Se escuchaba como el aire secaba y desgarraba su garganta, pero a pesar de no tener boca, seguía inundando la habitación de ese aroma pestilente. El niño, incrédulo de la situación, con un miedo racional, contestó sin retirarse las manos de la nariz. ¿Un juego? ¿Solo has venido a eso? Observó a aquel ser asintiendo con la cabeza y volvió a hablar. Si eso es lo que necesitas para retirarte de mi cuarto, está bien. ¿De qué clase de juego hablas? Aquella risa ligera volvió a hacerse presente, resonando en cada pared y esquina del cuarto, y una vez que atosigó de tal manera los oídos del joven, provocando que dejara de taparse la nariz para empezarse a taparse los oídos, comenzó a hablar. Es simple. Su voz hizo presente, probando el dichoso eco. Un juego de miradas. El primero que la parte de los ojos del otro pierde. ¿Qué ganó? Preguntó el joven. Tu salvación, contestó burlándose el ente. ¿No dijiste que no venías a hacerme daño? Exclamó alarmado el niño, notando que su voz se cortaba por el miedo. No vengo a hacerte daño, pero mi premio debe ser igual de importante que el tuyo. Su risa tenue se comenzó a volver ligeramente más fuerte. Por cierto, el juego comienza ahora. El joven fijó sus ojos en automático a los espirales negros de la criatura y empezó a observar cómo el ligero círculo luminoso del centro se volvía más intenso y comenzaba a darle vida a aquellos espirales negros, iluminándolos lentamente. La risa se volvió más fuerte e intensa, los ecos se volvían estridentes, los vidrios de las ventanas comenzaron a vibrar por la acústica y sin importar cuánto se tapara los oídos, estos ya no soportaban más. Pronto el dolor dentro de ellos se volvió insoportable y sintió como un líquido templado salía. Sus manos, que se estrechaban contra sus oídos, comenzaron a formar una pequeña presa dentro de ellos. Eran paredes de piel y carne que evitaban que aquel líquido carmesí saliera a sus anchas. El joven le gritaba a aquel ente que parase de reír, que dejara de provocar aquel suplicio, pero entonces notó algo. Sin apartar la mirada en ningún momento de aquellos ojos extraños del ser, comenzó a verse. Era una vista tenue, casi borrosa y confusa. Tenía enfrente al ser y lo veía directamente a sus espirales, que lentamente se llenaban de luz, pero como si fuera una vista sobrepuesta, se veía al mismo, como si reflejara un espejo, y esta vista se volvía cada vez más clara. Dejó de gritar ¡Basta! Y comenzó a preguntar: ¿qué estás haciendo? En ese momento frenaron las risas y el ser abrió la boca y comenzó a exhalar e inhalar, volviéndose presente con su pútrido aroma.
y después de unos segundos infinitos su voz se hizo presente. Devoro tu alma. Lentamente encierro tu esencia en mi cuerpo, en mi conciencia. Me darás vida, alargarás la desdicha de muchos otros, y tu vida se volverá un suplicio. En este momento ya no puedes apartar la mirada. Tu cuerpo se volverá un cascarón vacío y tú vendrás conmigo. La risa del ser comenzó a resonar con fuerza, volviendo loco a cualquiera que llegara a escucharlo. Víctor intentó de una y otra manera retirar la mirada del ser, pero no podía. Estaba en un proceso irreversible, atorado en este destino cruel, y en su corazón sintió desesperación. Su piel se erizó, en su estómago se hicieron nudos, y en su mirada observaba cómo aquella ilusión se volvía más real. En su vista, aquella imagen se volvía más clara. Podía observar su postura sobre su cama mientras le arrebataban el alma de su cuerpo. Desesperado, manoteaba intentando taparse los ojos, pero sus manos no llegaban a su rostro, intentando mover su torso, pero parecía pegado a la cabecera de su cama. Pataleaba sin resultados y, desesperado, comenzó a llorar, limitándose a observar cómo su alma era hurtada y empalmada con aquella visión terrorífica como si fuera un fantasma. Veía al ente que se burlaba de su víctima, y los espirales de sus ojos se mostraban iluminados casi por completos, hasta que esa visión desapareció. Lo que veía el monstruo lo veía él. Las risas de aquel ser se volvieron estruendos que destruían corduras. La visión se empalmaba, volviendo confusa la realidad. Se veía a sí mismo, pero al mismo tiempo veía aquellos espirales. Escuchaba la risa estridente y estruendosa del monstruo, y entonces notó que cada vez se volvía más presente la visión de él ahí postrado, y se veía más borroso la imagen del ser. Su rostro se veía pálido, las mejillas comenzaron a adelgazar, y sus ojos se tornaban blanquecinos como el de los ciegos. Y al final, estaba él ahí inerte, con respiración lenta, casi imperceptible. Su cuello perdió fuerza, haciendo que su cabeza cayera hacia un lado, y el torso siguió el mismo ritmo, quedando ladeado, casi cayendo al suelo. Entonces el niño se vio en un lugar oscuro, donde solo podía ver su cuerpo, pero estaba rodeado de un líquido asqueroso y viscoso, que le dificultaba la movilidad. En ese momento se volvió a escuchar la risa infame y estruendosa, provocando que se tapara los oídos, poniéndose en posición fetal y cerrando los ojos, gritando para ahogar aquella risa estridente, pero sin éxito. El dolor que le provocaba era infernal, y rogaba para que cesara el ruido. Era comparable a estar en el campanario, con millones de campanas sonando al unísono. Entonces, por reflejo, abrió un ojo y vio dos ventanas enfrente de él, donde podía ver todo lo que observaba el ente, y ahí vio cómo este ser volvía al closet, entrecerrando las puertas, esperando mientras seguía viendo el cuerpo inerte del niño, y por unos minutos guardó silencio, haciendo que los tímpanos del niño por fin descansaran. Aún aturdido y ensordecido, volteó a su alrededor, donde observó más niños como él,
pero estos se estaban desvaneciendo, como si fueran borrados lentamente. El más cercano se veía con medio torso flotando en el espacio, solo quedaba su cadera y sus piernas. Aterrado desvió la mirada y vio una niña que estaba con los ojos cerrados, con solo un brazo, sus hombros y la cabeza. Siguió volteando a todas partes solo para encontrar más visiones aterradoras como esas, cuerpos que desaparecían de forma aleatoria. Entonces notó que uno de sus dedos estaba comenzando a desaparecer. Su histeria fue apaciguada cuando la risa del lente se volvió a ser presente, lastimando los canales auditivos. Así que miró por aquella ventana y vio cómo por entre las puertas de su closet el ser observaba la habitación. Su madre apareció en la habitación, desconcertada. Se acercó a su pequeño niño. Bastaron 2 pasos para que la mujer se tapara la boca ahogando un grito. Lágrimas salieron de su rostro y de un salto llegó al cuerpo inerte de su hijo. Lo agitó, gritando su nombre. El padre no tardó en aparecer por la puerta. Las risas no tardaron en volverse más potentes y atosigantes. El ente disfrutaba la escena, se divertía con el dolor de los progenitores y emocionado puso las manos en ambas puertas del closet, abriendo más la brecha que lo ocultaba. Las carcajadas eran intensas y molestas. El ente salió del closet sin hacer más ruido que sus risas, pero los padres no lo escuchaban. Estaban ensimismados con el cuerpo de su hijo, hasta que el padre volteó hacia el ser con afán de buscar ayuda, pero lo que vio fue un ser monstruoso que salió por el closet. No tardó en soltar un grito, y la mujer en respuesta volteó solo para unirse con su esposo en el coro de horror. En aquel vacío, las risas crecieron lastimando aún más al niño, reflejando lo que parecía ser sangre en sus oídos y en las de todos los demás que aún tuvieran oídos. En un parpadeo, aquel ente desapareció. Después de un tiempo, mientras el niño flotaba sordo en aquel estanque oscuro y viscoso, vio como el monstruo apareció debajo de una cama, ocultándose en la oscuridad, mientras observaba un niño ahí postrado, un cuerpo inerte. Era el suyo. Los doctores recorrían la habitación de un lado a otro, viendo los signos vitales del cuerpo, pero su alma, su esencia, aquello que nos rige, se encontraba medio desaparecer. En el interior de aquel ser ya solo quedaba una pierna flotante, separada de su cadera inexistente, medio brazo izquierdo, el torso y su cabeza. Entonces vio, cuando todo personal médico desapareció, este ser salió debajo de la cama y caminó hacia la habitación, entrando y ocultándose detrás de la puerta, una habitación oscura, que solo se iluminaba con un ligero haz de luz que entraba en la separación de la puerta de su marco. Entonces comenzó a cerrarla lentamente, llamando la atención de una pequeña niña que estaba acostada. El niño ya no escuchaba nada, pero sentía cómo retumbaba su cuerpo por las risas de aquel ser. El pequeño se limitó a cerrar los ojos y dejarse absorber por la oscuridad y su destino.